Linda Matthews, de 58 años, vive sola en una pequeña casa en los suburbios de Seattle, a unos 30 minutos en coche del centro. Su casa se encuentra al final de una calle tranquila, con una valla blanca que se ha descolorido con los años y arbustos de lavanda que se balancean con el viento. La vida de Linda es sencilla, pero está llena de huellas del pasado. Fotos familiares colgadas en la escalera, el viejo sillón donde lee cada noche y la estantería de discos clásicos junto a la gran ventana. Desde su divorcio hace 12 años, Linda ha aprendido a valerse por sí misma. Encuentra compañía en pequeños hábitos: preparar té cada mañana, cuidar el jardín trasero de flores, y de vez en cuando tejer en tardes lluviosas. La independencia se ha convertido en la armadura que lleva cada día. Pero debajo de esa coraza hay un vacío silencioso, donde la soledad florece discretamente por las noches, cuando se enciende la luz amarilla del salón. La mayoría de sus amigos se habían marchado o estaban demasiado ocupados con sus propias familias. Sus hijos, al crecer, se habían establecido en otras ciudades, y solo llamaban de vez en cuando para saber cómo estaba. Linda no los culpaba. Entendía que era el ciclo natural de la vida. Pero entenderlo no evitaba que su corazón se acelerase cada vez que pasaba por habitaciones vacías donde la risa del pasado ahora solo resonaba en sus recuerdos. Linda hacía tiempo que había dejado de buscar cambios. Estaba satisfecha con la estabilidad, evitando pasiones impulsivas o cualquier cosa que pudiera alterar su vida predecible. Solía decirse que su vida ya había pasado por su capítulo más interesante, y que ahora solo tocaba pasar página en silencio. Pero esa mañana, cuando la luz pálida del sol se filtraba por las cortinas, Linda sintió algo agitarse en su interior, una sensación extraña, como si una parte de ella, dormida durante mucho tiempo, despertara de repente. Las mañanas de Linda comienzan como un reloj. El despertador suena a las 7, seguido del leve aroma a café que emana de la cocina. A Linda le encanta ese momento, cuando los primeros rayos del sol atraviesan las ventanas de cristal, iluminando el suelo de madera pulida y transformando la casa en un acogedor nido cálido. La casa, aunque silenciosa, tiene una belleza suave. El sofá está cubierto con una manta de lana. Las plantas en maceta están cuidadosamente colocadas junto a las ventanas. La pequeña cocina está siempre limpia y ordenada. Linda cuida de su casa como cuida de su propio corazón. Cada pequeño gesto, quitar el polvo de la mesa, cambiar el agua del jarrón de flores silvestres, es una forma de mantener la vida en movimiento. En los días soleados, a menudo pasa horas en el jardín trasero, podando rosales y margaritas. A veces los vecinos se acercan a saludar. Las conversaciones son breves pero reconfortantes. Aún así, Linda sentía la distancia invisible que la separaba del mundo bullicioso exterior, una distancia que ella misma había construido, tanto como escudo como una forma tácita de aceptación. Por las noches, después de una cena sencilla en soledad, Linda se sentaba en el salón, envuelta en una manta suave, escuchando jazz antiguo o leyendo las novelas románticas que le habían encantado de joven. En esos momentos, los recuerdos volvían con fuerza. Las cenas llenas de gente, las risas que resonaban en la casa, todo lo que ahora quedaba como fragmentos distantes, hermosos pero intocables. La vida transcurría lentamente, con seguridad, pero también con una tristeza persistente. Linda a veces se preguntaba si los días venideros podrían ser distintos. Ya no una repetición monótona, sino algo nuevo, incluso un poco más atrevido. Aquella mañana, después de regar las plantas del porche, Linda volvió a la cocina y descubrió que su vieja cafetera se había estropeado por completo. Emitió un leve clic y se detuvo, dejando solo una taza de agua tibia en lugar del habitual y reconfortante aroma del café. Linda se quedó quieta un momento, sujetando la taza vacía, con la mirada fija en la mesa desnuda. Una sensación de vacío se deslizó por cada rincón de su corazón. Debía haber sido un asunto sin importancia, una cafetera rota, fácilmente reemplazable. Pero para Linda, evocaba una soledad silenciosa. Una parte de su vida cotidiana se había desmoronado en silencio. Sin querer dejarse llevar por el abatimiento, Linda decidió cambiar de aires. Agarró una chaqueta ligera, se envolvió una bufanda al cuello y se subió al coche. De camino a la tienda de electrónica en el centro,
encendió la vieja radio, dejando que la música clásica llenara el pequeño espacio del coche. Afuera, las hojas rojas y anaranjadas del otoño revoloteaban con el viento, señalando la llegada del invierno. Solo es una máquina nueva, se dijo Linda, apretando el volante. Pero en el fondo, sabía que esperaba algo más. Un pequeño cambio, incluso uno no intencionado, a veces podía abrir caminos que nunca habría imaginado. La tienda de electrónica estaba escondida en una esquina tranquila, junto a la librería de segunda mano que Linda visitaba cada fin de semana. Dentro, las luces cálidas y los estantes bien organizados creaban una sensación acogedora y amigable. Linda caminó lentamente, con la bufanda ondeando ligeramente con cada paso. Mientras observaba la fila de cafeteras, Linda oyó una voz joven detrás de ella. ¿Necesita ayuda? Al girarse, Linda se encontró con los ojos brillantes de un joven. Era alto, de complexión fuerte, su pelo castaño un poco despeinado por las prisas, pero su sonrisa era sorprendentemente cálida. Estoy buscando una nueva cafetera, respondió Linda, un poco sorprendida por el entusiasmo del joven empleado. Entonces ha venido al lugar indicado, respondió él con una sonrisa luminosa, haciéndole un gesto para que se acercara. Soy Isen. Déjeme enseñarle algunos buenos modelos. Durante los siguientes 15 minutos, Isen escuchó pacientemente las pequeñas peticiones de Linda, fácil de usar, fácil de limpiar, que no fuera muy grande, y sin mostrar ni un atisbo de impaciencia. Incluso le sugirió algunos consejos para elegir la máquina que mejor se adaptara a sus necesidades. La sinceridad en los ojos y la voz de Isen hicieron que Linda se sintiera cómoda, como si hablara con un viejo conocido y no con un extraño. Cuando Linda eligió un modelo que le gustaba, Isen sugirió rápidamente: «Déjame llevártela a casa e instalarla yo mismo. Es gratis, y así no tendrás que preocuparte por instalarla mal». Linda dudó un momento. Siempre había hecho todo por sí misma, rara vez pedía ayuda a los demás. Pero había algo en los ojos de Isen, esa sinceridad, ese entusiasmo sin prejuicios, que la hizo asentir. De acuerdo, sonrió Linda levemente. Gracias, Isen. No sabía que, desde ese momento, su tranquila vida empezaría a tomar un rumbo completamente distinto. Esa tarde, cuando Linda oyó el timbre de la puerta, una sensación extraña y nerviosa le recorrió el cuerpo. Se secó las manos en el delantal, se arregló el pelo frente al espejo y fue a abrir. Isen estaba allí, de pie en los viejos escalones de madera, con la caja de la nueva cafetera entre los brazos. La luz del atardecer brillaba sobre su alborotado cabello castaño, haciendo que todo su ser resplandeciera en la suave brisa otoñal. Isen sonrió ampliamente. «Hola, Linda. He traído la cafetera para salvar el mundo». Linda soltó una risita, su timidez inicial desvaneciéndose un poco. «Pasa, te traeré un vaso de agua». Dentro de la casa, Isen fue recibido por el suave aroma a pino y lavanda seca. Caminó despacio, sus ojos recorriendo cada detalle, los cuadros al óleo en las paredes, el viejo reloj de péndulo marcando el tiempo, el sofá cubierto con una manta de lana acogedora. Había algo en esa casa que lo hacía sentirse en paz, tan distinta de los lugares fríos y modernos que solía frecuentar. Allí, cada objeto parecía contar su propia historia, y cada historia contenía algo tierno y amoroso. Linda dejó que Isen instalara la cafetera en la cocina, mientras ella servía agua y preparaba unas pequeñas galletas en un plato. Desde cierta distancia, lo observaba con una sonrisa, viendo su concentración entusiasta. Isen murmuraba bromas mientras ensamblaba las piezas, haciendo que la cocina se sintiera cálida de una forma extraña. «Tu casa es preciosa», soltó Isen de repente mientras intentaba encender la máquina. Linda se detuvo un segundo, luego respondió con una pequeña sonrisa. «Oh, gracias. Es antigua, pero sigo amando cada rincón de este lugar». Isen asintió, sus ojos brillando. «Me gustan los sitios así. Cálidos. Con alma». Linda sintió algo moverse dentro de su pecho, una conexión frágil pero clara que acababa de formarse entre dos personas de generaciones muy distintas. Se preguntó de pronto, quizá hacía mucho tiempo que esta casa no escuchaba la risa de dos desconocidos mezclarse así.
Cuando la nueva cafetera zumbó por primera vez, Linda suspiró aliviada. Fue al armario y sacó 2 de sus mejores tazas de porcelana, con la intención de servirle a Isen una taza para probarla. Isen, aún curioso como un niño, aprovechó para mirar el salón mientras el café se preparaba. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron. En el gran sofá, junto al cojín, entre la suave manta de lana, había algunos objetos personales de Linda, una fina bata de seda color crema, suave, femenina, y junto a ella, un pequeño objeto íntimo, aparentemente escondido. En la serenidad inconsciente de su vida en soledad, Linda había olvidado recoger esta mañana. El aire se congeló de repente. Isen también se quedó paralizado por medio segundo, no por escándalo, sino por vergüenza. Inmediatamente giró la cabeza, carraspeando suavemente para romper el silencio repentino. Linda siguió su mirada y su corazón se hundió. Su rostro se calentó como si le hubiesen vertido un cubo de agua hirviendo encima. «Dios mío», murmuró, con las manos temblorosas mientras colocaba las 2 tazas en la mesa. «Lo siento, no era mi intención», vaciló, sin encontrar una excusa razonable para aquella situación tan incómoda. Sentía como si toda la diferencia de edad y las buenas costumbres se hubieran esfumado de golpe en aquella confusión. Isen, al notar la incomodidad de Linda, le sonrió con suavidad, intentando salvar el momento. «No pasa nada. Todos tenemos nuestros rincones privados». Le dedicó una sonrisa amable, sin juicio alguno. Sus ojos, al mirar a Linda, estaban llenos de simpatía y ternura. Linda, aún ruborizada, sonrió débilmente. Una sensación extraña le giraba por dentro, vergüenza, diversión y un calor difícil de definir. Quizás, en parte, porque Isen no se había reído. No la había hecho sentir ridícula ni patética. «¿Tú quieres? Probemos el café», sugirió Linda con rapidez, esperando disipar la incomodidad que flotaba entre ellos. «Buena idea», respondió Isen con entusiasmo, sonriendo con tanta naturalidad como si nada incómodo hubiese ocurrido. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. 2 tazas humeantes de café. La atmósfera, gracias a la bondad simple y natural de Isen, fue relajándose poco a poco. Linda sintió volver un poco de paz, aunque su corazón seguía palpitando por el momento anterior. Afuera, las hojas otoñales seguían cayendo en silencio, como si el universo también estuviera siguiendo un pequeño pero profundo cambio que acababa de empezar. Isen dio un sorbo de su café caliente, con cuidado, como si temiera derramar una gota. Linda lo observó desde el otro lado de la mesa, aún confusa. Se preguntaba, ¿pensará que soy rara? Una mujer de casi 60 años, viviendo sola, dejando sus cosas personales así, tan descuidadamente. Pero Isen dejó la taza, se recostó en la silla, sus ojos algo pensativos, y luego soltó una suave risa. «¿Sabes? Vivir sola y seguir teniendo cosas así, me parece maravilloso». Linda se detuvo, sin estar segura de haber oído bien. «Bueno», dijo Isen, rascándose la cabeza, buscando las palabras. «A veces, vivir solo hace que la gente se olvide de cómo cuidarse, pero tú no. Tú sabes cómo quererte, cómo disfrutar cada pequeña cosa». Hizo una pausa, sonriendo. «Creo que eso es hermoso». Esta vez fue Linda quien bajó la mirada, ocultando la leve sonrisa en sus labios. Las palabras de Isen, simples como eran, tocaron la parte más blanda de su corazón, ese lugar donde siempre había escondido su miedo a ser juzgada, a ser compadecida. «Gracias, Isen», dijo Linda, su voz suavizándose. «¿De verdad?», añadió él, con los ojos brillando como un niño que acaba de descubrir algo mágico. «Si yo viviera solo, mi casa sería un desastre de pizzas y videojuegos. Pero la tuya es como un verdadero hogar». Linda soltó una carcajada, más ligera y clara de lo que esperaba. Isen rió con ella, y el aire entre ambos se limpió de toda incomodidad, sustituido por una sensación cálida e íntima. Quizá, pensó Linda, a veces son las cosas más pequeñas, un cumplido inesperado, una mirada sin juicio, las que hacen que el corazón se acelere. Linda envolvió la taza de porcelana con las manos, sus dedos acariciando suavemente la superficie lisa, como si intentara calmarse.
Isen también levantó su taza, soplando con cuidado el vapor que subía, mirándola con una paciencia rara en alguien tan joven. ¿Y tú qué hacías antes?, preguntó Isen con voz suave, como si tuviera miedo de romper la atmósfera delicada que envolvía la cocina. Linda sonrió, los ojos brillando con nostalgia. Solía enseñar literatura en el instituto cercano. Más de 30 años, hasta que me jubilé. ¿En serio? Los ojos de Isen se abrieron, genuinamente sorprendido. Debes tener un montón de historias interesantes que contar. Linda se encogió de hombros con una sonrisa leve. Solo historias antiguas, de alumnos testarudos, poemas que escribía a mano toda la noche. Cosas que seguramente te parecerían raras. A mí me gustaría escucharlas, dijo Isen de inmediato, con los ojos centelleando. Siempre he admirado a los profesores. Enseñan palabras, sí, pero también enseñan la vida. Linda ladeó un poco la cabeza, pensando que ese chico era realmente distinto. No era el típico joven que solo conocía las redes sociales y las cosas superficiales. ¿Y tú, Isen?, preguntó Linda, curiosa. ¿Qué estudias? Estudio ingeniería eléctrica en la Universidad de Washington, respondió Isen, encogiéndose de hombros. Y trabajo a medio tiempo en la tienda para cubrir mis gastos. ¿Todo el día ocupado? ¿Y no te cansa? Isen dudó un momento, luego respondió con sinceridad. La verdad, no estoy seguro. Elegí esta carrera porque mis padres esperaban mucho de mí. Pero a veces siento que estoy viviendo la vida de otro. Linda sintió un vacío en el pecho. Reconocía bien esa sensación, la de los sueños reprimidos, la de las expectativas que pesan sobre los hombros. Lo había visto muchas veces en sus propios alumnos. Lo sé, dijo Linda en voz baja. A veces hay que recorrer un largo camino para encontrar el lugar al que realmente perteneces. Isen sonrió, una sonrisa mitad tímida, mitad agradecida. Un silencio cómodo se extendió entre ellos, como si la comprensión no necesitara explicación. Cuando era joven, continuó Linda, con voz pausada, pensaba que debía hacer grandes cosas. Tenía que triunfar, hacer que los demás se sintieran orgullosos. Pero luego me di cuenta de que la verdadera felicidad no estaba ahí. Hizo una pausa, su mirada perdida en la ventana, donde el atardecer doraba el jardín. La felicidad, dijo, a veces es solo preparar una buena taza de café, leer un buen libro o compartir una tarde tranquila como esta con una buena persona. Isen no respondió de inmediato. Solo la miró en silencio, como si, por primera vez en su vida, alguien lo entendiera de verdad. A la luz moribunda de la tarde, Linda ya no parecía tan sola como cuando Isen había entrado por primera vez en la casa. Había en ella una belleza tranquila y suave, de esas que solo pueden formarse tras muchos años de vivir y amar. La conversación fluyó con la suavidad de un riachuelo. Hablaron de sus películas favoritas, de los platos que solía cocinar la madre de Isen, de los sueños que aún no habían cumplido. Su risa, al principio tímida, fue volviéndose natural, y pronto llenó la pequeña cocina. Linda se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se reía así, sin esfuerzo, sin miedo. Cuando se levantó para servir más café, Isen soltó de pronto. Linda, me alegro tanto de haber venido a instalar la cafetera hoy. Linda se giró, mostrándole su sonrisa más dulce del día. Yo también, Isen. Yo también. Cuando la última luz del día se escondía tras las colinas lejanas, la cocina de Linda estaba bañada por el resplandor suave de una lámpara colgante. Isen apoyó los codos en la mesa, riendo mientras Linda contaba recuerdos de su juventud, de cómo se escapaba del colegio para ir a conciertos, de desamores tontos, de cartas escritas a mano llenas de anhelos. ¿Cartas? ¿De verdad escribías cartas? Los ojos de Isen se abrieron, divertidos. Linda asintió, con las mejillas sonrojadas como si todo hubiera ocurrido ayer. Entonces, cada carta era un acontecimiento. La gente esperaba con emoción y atesoraba cada palabra. Isen negó con la cabeza y soltó un pequeño suspiro. Creo que hemos perdido muchas cosas valiosas. Linda sonrió, con los ojos brillando suavemente. Está bien. Cada generación tiene su forma de amar y de recordar. La brecha entre ellos, tanto en edad como en espíritu,
parecía estrecharse, poco a poco. Linda apoyó la barbilla. Apoyando la barbilla en su mano, Linda observaba en silencio a Isen. Él no solo era joven en edad, sino que también estaba lleno de una luz inocente y pura, algo que Linda pensó que nunca volvería a tener la oportunidad de sentir. Isen, que parecía percibir algo en el ambiente, se mostró de pronto nervioso. Se humedeció los labios, miró a su alrededor y preguntó en voz baja: «Linda, ¿alguna vez te sientes sola?» Linda se sorprendió un poco por la pregunta tan directa. Lo miró a los ojos, viendo en ellos una sinceridad sin disimulos. «Sí», admitió, con la voz baja. «¿Quién no? Pero aprendes a vivir con ello, como aprender a aceptar el invierno». Isen asintió despacio. Cogió la taza y dio un sorbo al café ya frío, como si necesitara valor. «Yo también me siento solo», dijo, casi en un susurro. «Incluso con amigos y redes sociales, a veces me siento perdido en medio de una multitud». Linda extendió la mano instintivamente y tocó el dorso de la mano de Isen. Fue un gesto pequeño, sencillo, pero lleno de un consuelo invisible. Isen levantó la mirada hacia ella, sus ojos brillando bajo la luz amarilla. En ese momento, la brecha entre sus dos generaciones pareció desvanecerse por completo. Se quedaron así, en silencio, pero sin incomodidad, solo el lento tic-tac del viejo reloj en la pared. Linda retiró la mano, un poco avergonzada de sí misma. Se levantó, usando la excusa de limpiar la mesa. «¿Puedo ayudarte?», ofreció Isen rápidamente, poniéndose en pie. Linda rió. «No hace falta. Siéntate, estoy acostumbrada». Pero Isen no le hizo caso. Rodeó la mesa, recogiendo los platos. Sus manos eran torpes, pero su entusiasmo era tal que Linda tuvo que ceder. Mientras fregaban los platos, sus hombros se rozaban de vez en cuando. Cada vez que sucedía, el corazón de Linda latía más rápido. Se descubrió riendo más, con una risa dulce y natural, como un arroyo subterráneo liberado tras años de sequía. Cuando todo estuvo limpio, Linda se secó las manos con una toalla de cocina y miró a Isen, que estaba apoyado en la encimera, con la mirada cálida y extrañamente reconfortante. «Linda», dijo Isen en voz baja, con un tono suave, «me alegra mucho estar aquí hoy». Linda sonrió, una pequeña sonrisa que brilló en el fondo de sus ojos. «Y a mí me alegra también, Isen». Un hilo invisible se iba tensando poco a poco entre los dos, filtrándose en cada mirada, cada respiración, cada sonrisa tímida. Suave pero irresistible. Linda caminó despacio hacia la gran ventana, donde las luces amarillas de la calle proyectaban largas franjas de luz sobre los viejos ladrillos. Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío del final del otoño colarse por su delgado abrigo. En su interior se agitaba una corriente desconocida, un sentimiento que no sabía nombrar. Isen seguía allí, de pie, cercano pero no intrusivo, en silencio pero presente. Linda lo miró de reojo y vio la sinceridad desnuda en cada uno de sus gestos, en cada leve inclinación de su cabeza, y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que nadie la miraba así. No como a una persona mayor que necesita ayuda, ni como una carga, sino como a una persona real, completa, con fragilidad, con deseo y con una belleza que aún ardía. Un diálogo silencioso surgió dentro de Linda. Una parte de ella susurraba: «No seas tonta. Es joven. Tiene toda una vida por delante. No lo arrastres a tu mundo silencioso». Pero otra parte, la que había estado reprimida durante tanto tiempo, protestaba en silencio. ¿Por qué no? ¿Por qué no vivir una vez más? Recordó los años pasados, cuando la seguridad era lo primero, cuando había rechazado cada invitación, cada oportunidad, solo por miedo a volver a sufrir. Linda había construido muros fuertes alrededor de su corazón. Pero ahora, esos muros estaban empezando a desmoronarse bajo una mirada suave y una sonrisa sincera. Linda se volvió hacia Isen. El joven sonreía, con la mirada llena de una expectación tranquila. De pronto sintió una oleada de energía nueva, una dulzura temeraria latiendo en cada pulso de su corazón tembloroso. El viejo miedo había desaparecido. Desaparecieron las barreras estrechas. Linda se acarició el cabello con suavidad, evitando la mirada de Isen, confusa.
Necesitaba un poco de tiempo, un poco de espacio para ordenar las emociones que se agolpaban en su corazón. Voy a cambiarme a algo más cómodo, dijo Linda con una sonrisa suave, su voz calmada como siempre, aunque su corazón latía con fuerza. Ethan asintió, sonriendo con comprensión. Cuando Linda se dio la vuelta, aún sentía esa cálida mirada siguiéndola. No era apresurada ni posesiva, solo estaba ahí, como un pequeño fuego calentando silenciosamente toda la casa. Linda subió las escaleras, el suelo de madera bajo sus pies resonando con sonidos bajos y familiares. En el dormitorio, se detuvo frente al armario entreabierto, sus dedos acariciando suavemente cada vestido. Una pequeña voz sonó en su cabeza: solo es cambiarse de ropa, Linda. Pero ella sabía que su elección, en ese momento, tenía más significado que un simple cambio de ropa. Al final, Linda eligió un vestido fino de color azul claro, cuya tela suave caía con delicadeza siguiendo las curvas de su cuerpo. Se peinó el cabello hacia atrás, aplicó un poco de pintalabios rosa claro en sus labios, desgastados con los años, y respiró hondo. En el espejo se reflejaba una mujer que ya no tenía 20 años, pero que aún conservaba la belleza tranquila que da el tiempo, esa belleza que solo quienes saben amar profundamente pueden llevar consigo. Cuando bajó las escaleras, el vestido ondeando suavemente alrededor de sus tobillos, Linda vio de reojo a Ethan, que estaba junto a la ventana, con los dedos golpeando suavemente el viejo alféizar de madera. Él se giró al oír sus pasos y, en el momento en que sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Ethan no dijo nada. Solo sonrió, una sonrisa que hizo que Linda sintiera que era la única mujer en el mundo. Linda entró lentamente en el salón. Linda le entregó una copa a Ethan y se sentó a su lado. Ya no estaban frente a frente, manteniendo una distancia solemne, sino uno al lado del otro. Tan cerca que el más mínimo movimiento podía hacer que sus camisas se rozaran. Chocaron ligeramente las copas. Linda dio un pequeño sorbo, dejando que el dulzor amargo se extendiera por su lengua, sin apartar los ojos del rostro de Ethan, un rostro joven pero lleno de una preocupación más allá de sus años. Entonces, dijo Linda, intentando mantener un tono ligero, ¿sueles quedarte tanto tiempo? Ethan negó con la cabeza, sus ojos serios. Nunca, respondió con tanta sinceridad que Linda sintió un leve nudo en el pecho. El espacio se sumió en un silencio cómodo. La atmósfera entre ellos ya no era casual ni educada. Se había convertido en algo denso, pero también suave, como un arroyo que fluye silenciosamente hacia el abismo. Linda dejó su copa sobre la mesa, la mano le temblaba ligeramente. Sabía que se encontraba en una encrucijada, una decisión que podía cambiar más de lo que jamás se había permitido imaginar. Levantó la mirada hacia Ethan, vio la misma duda en sus ojos, la misma pregunta no pronunciada, y entonces Linda habló, con voz baja y firme. Si esta noche no tienes prisa, y si quieres, quédate. Ethan no respondió de inmediato. Simplemente la miró, sus ojos profundos, como si quisieran alcanzar su alma. Luego, lentamente, con seguridad, asintió. Y en ese momento, Linda sintió que el mundo exterior desaparecía, dejando solo a dos personas, una mujer que había mantenido su corazón cerrado durante mucho tiempo, y un joven dispuesto a abrir el suyo. Caminando juntos hacia algo completamente nuevo. Linda apartó la mirada de Ethan, como si necesitara un respiro, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Se levantó despacio, con la copa en la mano, e invitó a Ethan a seguirla al salón, donde la luz era más suave y el aire más cálido. Ethan la siguió obedientemente, sus pasos disminuyendo a medida que Linda se sentaba al borde del sofá y lo miraba. La distancia entre ellos ya era de apenas un brazo. Nadie dijo nada más. Linda dejó su copa sobre la mesa, las manos descansando suavemente sobre sus muslos, tratando de mantener la compostura aunque podía sentir claramente la emoción agitándose dentro de ella. Ethan, aún de pie frente a ella, se mostró confuso unos segundos. Luego, como guiado por una fuerza invisible, se sentó lentamente a su lado. En el momento en que sus hombros se rozaron ligeramente, Linda sintió una pequeña corriente eléctrica recorrerle la espalda. El roce no fue torpe ni apresurado, simplemente una confirmación silenciosa: estoy aquí. Te siento.
Ethan extendió la mano, dudó, y luego la apoyó suavemente sobre el muslo de Linda. Su palma estaba cálida, temblaba ligeramente, como si él mismo estuviera luchando entre el miedo y el deseo. Linda lo miró a los ojos. No había prisa, ni cálculo, solo dulzura y sinceridad absoluta. Giró su mano, tomó la de él y la apretó con suavidad. Fue un gesto pequeño, pero abrió una puerta, un acuerdo silencioso. Dejarían que sus corazones marcaran el camino. Esa noche, el tic-tac del viejo reloj resonaba con constancia, como marcando los latidos de aquel momento frágil y sagrado. Linda cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo dejar atrás todas sus precauciones y barreras. Y cuando Ethan se inclinó hacia ella, Linda no se apartó. La distancia entre ellos ya era solo un aliento. Linda podía sentir claramente el calor de Ethan sobre su piel. Un aliento que aún contenía algo de duda, algo de emoción juvenil. Ethan se acercó un poco más, deteniéndose justo antes de que sus labios se tocaran. Sus ojos pedían permiso, como esperando una pequeña señal de Linda para seguir adelante. Linda no dijo nada, ni evitó el momento. Solo inclinó un poco la cabeza. Sus ojos se entrecerraron suavemente, en ese gesto, había escondido el más dulce de los consentimientos. El primer beso fue apenas un roce, como una mariposa posándose en el pétalo de una flor. Tembloroso y torpe. Ethan le rozó los labios y se apartó de inmediato, como si tuviera miedo de ir demasiado lejos. Linda abrió los ojos, encontró su mirada preocupada y, sin pensarlo, le sonrió. Una sonrisa serena, llena de dulzura y comprensión. Ella se inclinó hacia adelante. Esta vez fue Linda quien le dio un beso largo y completo en aquellos labios jóvenes. El beso no fue apresurado, ni abrumadoramente apasionado, sino lleno de respeto y ternura. Sintió a Ethan temblar levemente, notó su respiración agitada, mientras una mano torpe encontraba su cintura y la apretaba con suavidad, como queriendo sostener ese instante. El suave aroma del cabello de Linda, el olor a madera vieja y lavanda de la habitación, todo se fundió en un espacio aparte, donde solo existían ellos dos, buscándose el uno al otro. Linda colocó la mano en la mejilla de Ethan, su palma tan cálida como la luz del sol de finales de otoño. Ethan respondió con una timidez aguda, como si estuviera aprendiendo a amar con su joven corazón. Cuando se separaron, ambos exhalaron suavemente, como si temieran romper la atmósfera delicada que acababan de construir. Linda miró a Ethan, al chico sentado frente a ella, con los ojos aún llenos de emoción, y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que, a veces, las cosas más bellas nacen de los momentos más inesperados. Linda y Ethan se quedaron sentados lado a lado, sus respiraciones aún mezclándose en el aire cálido de la habitación. Un silencio brillante los envolvía a ambos. No era incomodidad, sino la rara paz de dos almas que se habían encontrado. Ethan acarició suavemente un mechón de. Ethan apartó suavemente un mechón de cabello de la frente de Linda. Su mirada era atenta, casi reverente. Sus torpes manos se detuvieron un momento en su mejilla, su pulgar acariciando con ternura, como si quisiera grabar esa suavidad en lo más profundo de su memoria. Linda cerró los ojos, relajándose bajo ese toque. Todos esos años de contención, todas esas veces que se negó a mostrarse vulnerable, ahora los dejaba atrás para sentir por completo una cercanía muy humana, muy real. Sin palabras, solo con un leve apretón de mano, Linda guió suavemente a Ethan a ponerse de pie con ella. Lo condujo por el salón, bajando el pasillo tenue hacia el dormitorio al final de la casa, donde la puerta de madera se abrió con una invitación silenciosa. Ethan la siguió, con la respiración agitada. Nunca antes se había sentido tan tembloroso y tan hambriento de algo desconocido. Dentro de la habitación, la luz suave de la lámpara de mesa lo bañaba todo con un tono miel. Linda se detuvo junto a la cama, dándose la vuelta para mirar a Ethan. Bajo esa luz, ya no era una mujer desgastada por el tiempo, sino una belleza silenciosa y profunda, de esas que solo se encuentran en almas que han sido heridas y han renacido. Ethan extendió las manos. Esta vez, sin dudar, las colocó sobre las caderas de Linda, atrayéndola hacia él. Linda alzó la vista, y esta vez fue ella quien buscó sus labios. El segundo beso fue más profundo, más largo.
Isen aprendía a seguir a Linda, dejándose llevar con cada caricia, con cada aliento. Su mano, torpe, descendió por la espalda de ella, y Linda respondió con una dulzura pausada, como si le enseñara un idioma que solo ellos dos comprendían. El vestido fino se deslizó por los hombros de Linda como un arroyo silencioso. Isen se detuvo, sus ojos llenos de asombro y respeto. Linda sonrió, colocando la mano sobre su pecho, escuchando el fuerte y caótico latido de ese corazón joven. Y entonces, en esa confianza tan suave, dejaron que desapareciera la última distancia. Dos almas, dos cuerpos, dos vacíos solitarios se encontraron por fin. Linda permanecía quieta, su cabeza apoyada ligeramente sobre el hombro de Isen, sintiendo aún los latidos juveniles en su pecho. En esa penumbra, todos los sonidos del exterior parecían desvanecerse, dejando solo la respiración suave y el ritmo de su corazón. Isen rodeó a Linda con sus brazos, como si temiera que ella desapareciera en la oscuridad si la soltaba. Sus dedos acariciaban sus brazos despacio, con delicadeza. Ya no había torpeza. No había inseguridad juvenil. Solo quedaba la tranquila certeza de que ese momento, esa cercanía, era real. Linda cerró los ojos, dejando que su cuerpo se relajara entre sus brazos. Todos los años de soledad, todos los miedos, todas las capas que había construido, de repente, se volvieron pequeños y lejanos. ¿Estás bien?, susurró Linda con voz suave, casi un soplo entre ellos. Isen le apretó la mano con más fuerza, murmurando en su oído. Nunca me había sentido tan en paz. Linda sonrió. Una sonrisa tranquila, serena, como si por fin hubiese encontrado un lugar donde descansar el corazón, aunque fuera solo por esta noche. Afuera, el viento otoñal seguía soplando entre los árboles, susurrando historias que solo los corazones que han conocido la soledad pueden entender. Linda seguía acostada entre los brazos de Isen, los ojos aún cerrados, escuchando su respiración constante junto a su oído. Una parte de ella, la parte que siempre había sido temerosa y desconfiada, levantó preguntas en silencio. Pero en ese momento, Linda eligió soltar. No le importaba lo que trajera el mañana. No le importaban los años de diferencia, ni las miradas críticas, ni las duras realidades del mundo exterior. Todo lo que sabía, todo lo que importaba, era este momento. Un momento vivo, completo y real. Linda sonrió suavemente en la oscuridad. Una sonrisa que solo ella conocía. Ella había pensado que su vida no sería más que días pasando en silencio, como agua fluyendo. Pero resultó que incluso a una edad en la que los sueños parecían haber terminado, el corazón aún podía temblar, aún podía arder, aún podía volver a amar. A la mañana siguiente, la suave luz del sol se filtraba por las cortinas, dibujando cálidas franjas sobre el viejo suelo de madera. Linda se movió ligeramente, sintiendo aún el calor a su lado, intacto. Isen seguía dormido, su rostro en paz, sus labios moviéndose suavemente como si soñara con algo hermoso. Linda permaneció quieta, sin querer despertarlo. Alargó la mano para acariciar suavemente el cabello de Isen, con el corazón lleno de una paz que había olvidado hacía mucho tiempo. Mañana, la vida podría llevarlos por caminos distintos. Podrían enfrentar dudas, preguntas y desafíos. Pero hoy, en este momento, Linda eligió vivir por completo. Cerró los ojos, dejando que su corazón recordara todo, la respiración cálida junto a ella, el latido constante y la esperanza silenciosa que crecía en su pecho. Afuera, el otoño aún no se había ido. Y en el corazón de Linda acababa de brotar una pequeña primavera. La historia de Linda y Isen tal vez solo esté comenzando. El mañana traerá nuevos retos, preguntas para las que ninguno de los dos tiene respuesta. Pero al menos, en ese instante, se atrevieron a regalarse una parte de su corazón. Y a veces, eso es suficiente. Gracias por acompañar a Linda y a Isen en cada suspiro de esta historia. Si tú también crees que todo corazón, por roto que esté, merece volver a ser tocado, entonces te invito a esperar la próxima historia junto a mí. Nos vemos en un nuevo capítulo, donde otros deseos, otras personas y milagros inesperados están por venir. No olvides seguirme y dejarme tus sentimientos, porque también quiero escuchar tu propia historia.
Equipo historias diarias inesperadas.